Actualmente en Venezuela, así como en el resto del mundo, se está produciendo una profunda crisis en las llamadas democracias representativas. Una crisis que producida por unos mecanismos de consulta totalmente anacrónicos, pues a los pueblos se les está convocando a votar por una persona y luego no se les consulta a los pueblos por el equipo que va a acompañar a esas personas en las diferentes instituciones que conforman lo que representa a nivel mundial los estados liberales, que es en definitiva lo que actualmente impera en el país. A los ciudadanos se les está convocando a votar por un candidato, pero luego no se le consulta, como ocurrió aquí en Venezuela, cuando se aprueba una serie de leyes por vía habilitantes, por ejemplo, la ley contra el financiamiento de las organizaciones terroristas, tomando en cuenta que el concepto de terrorismo todavía no ha sido bien aclarado y que responde a un lenguaje de las estructuras de dominación y represión a nivel mundial y específicamente en América Latina, a un lenguaje que ha utilizado el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado para criminalizar las protestas, a los grupos insurgentes, a personas que disienten de ciertos gobiernos autoritarios. En Venezuela, por ejemplo, no se nos consultó en ningún momento sobre la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que le da el grado militar al presidente de la República de comandante en jefe, no comandante en jefe como una facultad contemplada en la Constitución, como, tal como había ocurrido antes, sino como grado militar. Y esa condición de grado militar del presidente de la República pues está violando flagrantemente la Constitución cuando establece que los militares activos no pueden participar en contiendas electorales. Además, en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional se establece una clara subordinación de las organizaciones sociales, llámense consejos comunales, llámense consejos de estudiantes y cualquier otra organización civil, están subordinadas al poder militar, es decir, invierten la fórmula de las viejas democracias liberales que establecía una subordinación del poder militar al poder civil. Aquí con esta ley prácticamente se está invirtiendo la relación y el poder popular está subordinado no solamente al poder del Estado, sino al poder militar. Así como no se consultó esa ley, tampoco se le consulta a la ciudadanía cuando se aumentan los impuestos como el IVA. Y en el caso de Venezuela, que el presidente se había comprometido a eliminar el IVA, no solamente no eliminó el IVA, sino que además lo aumentó, tal como hacen los países donde se aplican las medidas neoliberales, como está pasando actualmente en España con el presidente Rajoy, que aumentó el IVA. Pues aquí nos están metiendo los paquetes neoliberales en nombre del socialismo y no se le consulta a los sectores llamados revolucionarios, a los sectores llamados socialistas, no se les consulta además cuando se dispara la inflación
cuando a las universidades se les ahoga con los presupuestos, cuando no hay una verdadera compensación del salario mínimo, no se le consulta al pueblo. No se le consulta al pueblo para muchas decisiones fundamentales del Estado. ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo justamente unas democracias representativas que ya no representan los intereses de las grandes mayorías. Representan son los intereses de las grandes transnacionales. Representan los intereses de los grupos económicos nacionales, de las llamadas burguesías nacionales, tanto de la vieja burguesía como de la nueva burguesía. De manera que una revolución social, si vamos a hablar de revolución social, debe pasar definitivamente por plantearse una crítica profunda y un desmontaje de esas llamadas democracias representativas y ver cómo en verdad la soberanía eh, debería de descansar, tal como lo establece el artículo quinto de la Constitución, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Pues pareciera que la soberanía no reside en el pueblo, la soberanía pareciera que la da el Estado, la legitima el Estado, la autoriza el Estado, pero también el Estado la reprime. Cuando el pueblo protesta por los malos servicios públicos, por el déficit de vivienda, etcétera, el Estado pues activa todos los mecanismos represivos y acaba con eso que se llama de participación ciudadana. Esta reflexión la dejamos entonces en el tapete en medio de esta situación de contienda electoral, y que en el colectivo Tercer Camino, que hemos asumido una posición crítica con respecto a los dos sectores que hemos dicho están representando los mismos intereses de las grandes transnacionales, están representando los mismos intereses del llamado capitalismo mundial, y no hay verdaderamente ningún modelo alternativo. Lo que hay son discursos de derecha o discursos de izquierdas que en definitiva no representan en verdad un verdadero modelo alternativo. Esto lo dejamos para la reflexión de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, política y social. Lo dejamos también para los sectores militares que tampoco eh, representan los intereses de las grandes mayorías, sino que son élites, ¿no?, que se han conformado históricamente. De manera que desde el colectivo Tercer Camino hacemos un llamado para en verdad sincerarnos y fundar lo que se denomina el poder popular sobre base que representen intereses de eso que podríamos llamar el poder social, que no sea un poder popular subordinado al Estado, sino que todo lo contrario, un Estado al servicio de eso que se podría llamar poder popular. De manera que la crisis de las democracias representativas, que en muchas partes del mundo están conduciendo lamentablemente a intervenciones militares, a guerras civiles, a represión de los movimientos sociales, al despertar de la muchedumbre, como está ocurriendo en Europa con el movimiento de los indignados porque no se les consultó una serie de medidas que atentaban justamente contra los intereses de esa grande mayoría. Desde el colectivo Tercer Camino dejamos entonces esta reflexión para avanzar
hacia unos modelos alternativos que en verdad sean el salto cualitativo hacia democracias mucho más participativas y no estas falsas democracias representativas que para nada están abriendo espacios de soberanía, sino que todo lo contrario. Un saludo a todos y muchas gracias.